¿Cómo andan todos? Hola Nori, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Hola, Todo bien. Nora. Hola a todos. Hola, hola. Cal. Vamos ya acercándonos. Cada vez ya somos más puntuales. Antes demoraban más. Ahora ya estamos ya siendo más puntuales. Eso está bueno. Hola, Patricia, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, Nora. Bueno. ¿Hay alguien nuevo aparte de Patricia? Hola, buenas tardes. Hola, Betty. Hola, hola. Hola, Patri, qué lindo pañuelo. Hola. Tienes, Mira qué elegante. Sí, claro. Bueno. Hoy tenemos algo especial que tiene que ver con el cine. Va a ser muy interesante, espero que hayan visto todos la película. ¿Alguien no la pudo ver? ¿No? ¿La vieron todos? Parece que todos. Ah, buenísimo, La vimos. Bueno, perfecto. Patrick, ¿qué tal, doctor Vittorio? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, acá estamos esperándolo. Patrick, ¿querés presentarlo al doctor Vittorio Spatz? ¿Me conoces? Bueno, yo no tengo todos los datos acá de toda su trayectoria, que es enorme. Sé que vos habías tenido ahí, bueno, lo que es psiquiatra, una persona que es docente en la UBA para los profesores, pero bueno, vos ahí tenías todo anotado, así que bueno, Victoria, presentate, ya que yo no tengo todo tu... Claro, porque yo lo tenía la otra vez y me retó, me dijo, no lo dijiste bien, entonces dije, yo lo voy a volver a repetir. Claro. Así que, doctor, le pedimos a usted que se presente para la gente que no lo conoce. Perfecto. Bueno, mi nombre es Vittorio Spatz, soy médico, soy psiquiatra, tengo formación psicoanalítica y dentro de ello me interesa la psicoterapia de adultos y la en grupos, individual y en grupos. Hay cosas que les quiero decir porque vale la pena que cuando se saben por qué uno dice lo que dice, ¿no? La formación psicoanalítica nos introduce en una suerte de antropología. Es una concepción antropológica, es una concepción que da cuenta o quiere dar cuenta de motivaciones de la conducta humana. Y para eso, más allá de las técnicas que se puedan implementar para trabajar con alguien, hay que tener en cuenta dos o tres cosas fundamentales, son los pilares del psicoanálisis, que son absolutamente indiscutibles. De lo contrario, no se puede trabajar y pensar psicoanalíticamente. Freud descubrió y postuló la existencia de un nivel de funcionamiento mental que se llamó inconsciente. Luego habló de un complejo de Edipo y luego habló de la palabra transferencia. El complejo de Edipo, si uno lo quiere llevar a una versión de Corín Tellado, sería que el hijo desea a la mamá, entonces el papá se opone, por supuesto, porque es su mujer, y entonces lo amenaza con cortarle el pelo. Complejo de castración, entonces el chico se aleja de la mamá y busca a otra mujer en otra parte. Más o menos así. Está regido por la ley del incesto.
la ley del incesto castigaría las relaciones consanguíneas. La ley del incesto, lejos de ser algo biológico, es algo netamente cultural. Pero como Freud operó y trabajó y vivió en esta cultura, tuvo que aceptar de que esta ley se convierte casi en una ley fundamental, casi biológica. Pero no importa, el tema del Edipo no es otra cosa que pensar que un chico se educa o se forma, una chica se forma en base a estas leyes, que lo que hacen es que simplemente le adjudica un papel a la mamá y un papel al papá. Y la mamá, como toda mamá, tiende a criar a sus hijos y a protegerlos. Esa es casi sí una función ancestral. Y el papá tiene que procurar que ese chico salga a la palestra a luchar por la vida en la sociedad. Y ese chico, si se queda con su mamá o pegado a su mamá, estará muy cómodo, pero no le va a servir todo eso. Y digamos que esto es hasta ahora, porque ahora las cosas cambiaron, las mujeres tienen otro rol, otro papel, y ha cambiado bastante. Es decir, que la mujer puede perfectamente ser embajadora de la ley, que es lo que finalmente incorpora un chico para poder, la ley simbólica, es la que necesita un chico para funcionar en relación con los demás. Esa es toda la historia. Ahora, tanto puede ser el padre como la madre. De lo contrario, una mamá sola no podría criar un hijo. Y sin embargo lo hacen perfectamente. Y lo mismo pasa con padres solos que crían a sus hijos. Ambos pueden perfectamente intercambiar papeles. Entonces, esta es una de las condiciones básicas alrededor de lo cual se arma la personalidad y la forma de ser y lo que va a ser la vida de un niño o niña. Y por fin, cuando se habla de transferencia, se habla de que hay fenómenos que ocurren en la relación con un terapeuta, en este caso un analista, que son muy particulares porque son lo que experimenta el paciente y la demanda que hacen muchos pacientes acerca del rol que tiene que cumplir su psicoanalista, que a veces demandan que los psicoanalistas sean papás o mamás en un ámbito que no corresponde. Y sobre estas demandas incumplidas, porque les quiero aclarar de que en términos de psicoanálisis, es el único lugar donde el cliente no tiene razón. En el comercio y en los negocios sí, el cliente siempre tiene razón, pero en el psicoanálisis no. Entonces, el psicoanalista lo que opera sobre esas demandas, y lo puede hacer de diversas maneras, lo puede hacer en un diván, lo puede hacer poniendo al paciente en un diván, lo puede poner frente a frente, puede hacer un montón de cosas. No quita su condición de analista cuando tiene básicamente estos tres conceptos que sumados a lo que se llamaría la ley del deseo como motor fundamental de la conducta humana, es quizá los pilares para que uno pueda decirse a sí mismo psicoanalista y operar de esa manera. Bueno, dicho esto, si hay alguna pregunta después la hablamos, pero quería comentarles cuál es mi manera de pensar y de dónde arranco para hacer lo que vamos a hacer ahora. Por otro lado, a mí me interesa mucho el cine desde varios puntos de vista, como realizador, como espectador. Me interesa mucho el medio de expresión, que es el cine, y muchas otras cosas más que iré incluyendo en lo que vamos a charlar. Si bien esto va a ser un debate, yo estoy hablando ahora para presentar un poco la cosa. Entiendo que vieron la película, y si no la vieron, se van a enterar igual de lo que pasa, porque en los comentarios cada uno dirá qué es lo que vio, qué le pareció. Seguramente, no sé cuánta gente hay acá, pero si hay 30, va a haber 30 películas distintas para comentar. ¿Por qué elegí esta película? Bueno, este es un ámbito en el cual se habla de arte, se habla de rehabilitación, se habla de psicología, se habla de resiliencia, escuché la palabra,
Y cuando me dijeron que seleccionara una película y después de haber participado en algunas reuniones, recordé rápidamente a esta película. Y bueno, ¿por qué? Pues es una película muy bien hecha. Cinematográficamente no es una maravilla, no es la gran película, pero sí está bien hecha. Sí está bien hecha. Nos regala un par de cosas. Una son las actuaciones de Sally Hawkins, la protagonista, y la de Ethan Hawke, que es también un muy buen actor, y que nos pone en contacto en una suerte de cuento, ¿no? Había una vez una chica que le pasaba esto, y lo hace muy bien, nos lleva emotivamente por la historia de esta mujer, que además probablemente muchos no la conocíamos, yo personalmente no tenía registro de ella personalmente, si bien después descubrí que algunas pinturas en mi vida que había visto se parecían mucho y creo que después investigando eran de ella, pero no sabía de quién eran. Ustedes saben que para arte naif nosotros los argentinos lo tenemos a Nico Sabó como referencia, y lo de esta mujer, Maud Dowling, que ese es su nombre verdadero, es eso, es arte naif. Y bueno, esta historia, en especial la historia de ella, ¿no? La biografía de ella, es apasionante por un lado, ¿no? Probablemente la película nos cuenta un trozo de su vida, ¿no? La vida adulta de ella. Si bien Sally Hawkins es una gran actriz y nos vende una Maudie, Maud Dowling. Maudie el apellido es Dowling, ¿no? El apellido de la pintora. Es Maud Dowling. Y Sally Hawkins, su intérprete, me regaló una visión edulcorada, ¿no? Yo no sé si alguno se tomó la molestia de buscar en internet, que van a encontrar mucho material, bastante material, incluso hay material filmado de alguna entrevista hecha a Maud, donde ella cuenta algunas cosas, muy interesante. Digo edulcorada la visión porque no creo que hubiesen podido poner a alguien que imitara el aspecto que tenía verdaderamente Maudie, porque la artritis y las enfermedades que padecían la habían deformado mucho. Esto cinematográficamente, por más que se quiera respetar la realidad, no va. Entonces, encontraron a Sally Hawkins, una hermosa mujer que trató de rudimentariamente mostrar una dificultad, pero si la ven a Maudie en su verdadero aspecto, se van a dar cuenta incluso por qué utilizaba superficies de no más de 30 centímetros de largo. Sus manos y la deformación de sus manos era tal que le impedían ir más allá. Por lo tanto, sus cuadritos, que originalmente arrancaron como postales, simples postales, incluso tarjetas de Navidad, porque así empezó Maudie a pintar tarjetas de Navidad en su vida. Perdón, doctor, al final de la película está la imagen real de ella. Sí, pero aún así lo que muestra es bastante estéticamente bueno. Okay. Sí, basta con verla un poco en algunas tomas, y la deformidad es realmente espantosa, pobre. Pero bueno, de chica no era así. Nació en un hogar en donde ella y su hermano convivían con sus padres. Probablemente las historias no coinciden mucho, pero yo les voy a tratar de contar alguna síntesis de lo que fue ella. Ella nace en un hogar constituido, con papá, mamá, ella y un hermano mayor. Nace y empieza de chiquita ya con estas dificultades. La mamá la envían al colegio. Aparentemente hubo una historia de bullying muy, muy intensa, porque ya la enfermedad mostraba
estas marcas corporales, estas dificultades, ustedes saben que basta con tener cualquier deformidad como para que los chicos se diviertan haciendo esto, ¿no? Y seguramente sufrió bastante esto. Sin embargo, algunas historias hablan de una infancia muy feliz, dado que la mamá la indujo rápidamente a dibujar, y se la pasaba dibujando postales de Navidad. Y con la mamá iban y las vendían, y le daban unas monedas por eso. Es decir, que la trayectoria artística comienza muy temprano, ¿no? Ella a los 14 años abandona el colegio, a lo mejor quizá por toda esta cuestión del bullying, ¿no? No se sabe muy bien, pero años más tarde logra, conoce a un señor y tiene una vida amorosa con él, pero se va a vivir con él, y del resultado nace una hija. El papá de esta nena las abandona, y esto obliga a Maudie a desplazarse con su hija a la casa de sus padres. Y esto genera una situación crítica, porque no eran demasiado pudientes, más bien eran carenciados. Ignoro por qué, pero hay alguna forma en la que parece intervenir un juzgado de familia, de menores, y ordena que esta niña sea dada en adopción, la hija de Maudie. Aparentemente lo hacen, se dice que la venden a una familia, pero Maudie deja de ver a su hija y sigue su vida. Sigue su vida hasta que finalmente mueren sus padres, y ella se va a vivir con el hermano primero, que era mayor, y luego con la tía. Y es así donde arranca la película, Maudie viviendo con su tía. Han visto que hay una conversación donde el hermano le está diciendo algo con respecto a la manutención, y Maudie escucha todo eso y finalmente sale a buscar trabajo. Una Maudie que tenía su carácter, ¿no? No era así nomás la cosa. Se va a buscar trabajo y se encuentra con Ed Rock, que es este hombre que finalmente, Everett Lewis era el nombre, que la toma, y pasa lo que pasa. Usted ve en la película como ella comienza a pintar mientras él vende pescado. Él se da cuenta de pronto que estas pinturas interesan, y por supuesto que muy interesado en la cuestión pecuniaria, la estimula, le compra. ¿Qué le compraba? ¿Qué le traía? Le traía las pinturas y le traía trozos de aglomerado o de fibroplast, madera. Ella pintaba sobre lo que había, ¿no? Pintaba sobre cualquier cosa, no tenía ningún problema, con una técnica muy interesante. Jamás mezclaba los colores. Este hombre le traía los óleos, las pinturas, y ella, en cuanto abría un pomo, mojaba el pincel en ese color y con ese color pintaba algo, pero jamás lo mezclaba con otros. Del mismo modo que no se preocupó jamás en sombrear a lo que dibujaba. Las imágenes de ella son todas luz, no hay sombras. Una técnica muy particular que ella no aprendió en ningún lado, que le salió así, y que, como solía decir en algunos reportajes, yo no estudié nada, yo no copio nada, yo me imagino todo lo que hago me lo imagino, porque además estaba limitada por su desplazamiento, no salía de esa casita. Entonces lo que veía alrededor era campo, animalitos, y todo lo que se ve en la película, ¿no? Bueno, y así las cosas es cuando la descubre esta mujer que finalmente empieza a comprar los cuadros, y hace una trayectoria de la cual ella no terminó de disfrutar de todo, ¿no? Porque la pobre, a los 60 y pico de años, allá por los años 70, la toxicidad del material con la que trabajaba y la pequeñez del lugar donde trabajaba hacía que los vapores de la pintura le hubieran dañado los pulmones, al punto tal de que seguramente tuvo alguna neumonitis tóxica que finalmente derivó en la neumonía y la mató.
El marido la sobrevivió unos años. Se habla de que el marido trató de imitar algunas pinturas para sacar algún rédito posterior, y finalmente muere a mano de un ladrón que lo asesina cuando lo está robando. Bueno, esta trayectoria culmina cuando finalmente el gobierno de Canadá, o mejor dicho, el Museo de Arte canadiense, decide que vale la pena trasladar esta casita al museo y la convierten a la casa misma en una pieza de museo. Y hay cuadros que llegaron a venderse en el orden de los $45.000. Ella nunca vio eso. Ella recibía $5 o $10. Era lo que le daban, a pesar de la gente que iba a verla y a ver sus cuadros. Ella pensaba en esa plata, ¿no? Era muy modesta. Lo que vino después no lo supo, ¿no? La hija de Modi la fue a ver, quiso conocerla, y ella la rechazó. Esto es lo que cuenta otra historia, ¿no? La rechazó diciéndole que su hijo había muerto. Ella tenía un varón, no era una hija, y la había muerto. Y además la hija tuvo una hija, por lo tanto Modi tenía una nieta. Y la nieta se puso en contacto con ella después que había fallecido, se puso en contacto con su esposa, ¿no? Pero bueno, así fue la vida de esta mujer, y su producción netamente espontánea, personal, sin trabajo, sin estudio, y que finalmente fue el eje de su gratificación en la vida, ¿no? Bueno, creo haber resumido un poquito la película, creo, y la historia, ¿no? Entonces, como esta película tiene aspectos artísticos, aspectos históricos, biográficos, una personalidad, unas características varias, supuse que esto era un buen disparador para que podamos hablar de todas estas cosas que nos ocupan, el sentido de la vida, el arte, la resiliencia, la rehabilitación. Creo que acá hay de todo. Es una especie de ensalada en la que cada uno puede mojar el pancito y sacar algo de sus ingredientes. De modo que ahora sí, doy por abierto el debate. Yo voy a ir comentando sobre lo que digan, voy a aportar lo mío, y los invito a que comenten lo que les haya parecido, lo que sintieron. A mí lo que me sorprendió muchísimo fue el cambio que ella fue haciendo en su propia vida, desde el momento que empezó a pintar y a levantar su autoestima, digamos. Hizo cambiar hasta el hombre que tenía a su lado, que era tan rudo y tan duro en hacerle encontrar y hacerle sentir el amor. Sí, sí. Sí. En base a lo que acabas de comentar, que yo creo que, no sé, ignoraba esta situación con su hija, sí, me contradice un poco la personalidad de ella, porque una persona que tenía todo su temperamento fuerte, esas ganas de vivir, esa fuerza para salir adelante, que podía luchar contra su enfermedad y encontraba una beta, qué raro que ella se sintiera tan, llamarle, voy a utilizar un término medio entre casa, tan poca cosa como para poder enfrentar a su hija. Esto me sorprende en su personalidad. Hay como una dualidad, o sea, está bien, uno podría decir, bueno, la quiso dejar a ella vivir su vida y que no se sienta que tiene una madre que es tan deforme o lo que vos quieras, pero por el otro lado, ella misma no se sintió fuerte de manejar una cosa tan afectiva como con su hija, ¿no? Eso sí que me llama la atención un poco, en base a lo que estás diciendo. Sí, que no es lo que plantea la película, ¿no? No, estamos de acuerdo, sí. Insisto que, primero, yo no conozco detalles de su persona, por lo tanto, es poco lo que puedo decir. Sí, me parece que también hay relatos que no están del todo claros. Yo revisé varias vetas biográficas, ¿no? Y hay algunas cuestiones oscuras,
el por qué ella abandonó el colegio a los 14, qué pasó con sus padres, qué pasó con esta adopción, si la dieron, si la vendieron, si ella participó, si tuvo que ver, porque ella era una mujer grande, se fue capaz de enamorarse de un señor que se fue a vivir con él y conseguir una hija, un hijo, una hija en este caso. Ella creo que tiene que haber tenido, por la edad que tenía y porque además no era tonta ni estaba enferma de la cabeza, era una mujer que tenía una artritis deformante. Entonces, algún tipo de responsabilidad le quedó en alguna parte. No sabemos, no sabemos. Pero es cierto, es llamativo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es llamativo. Bien. Y espera que ella... Alguien que vio la película. No, quizá puedan comentar primero qué sintieron, porque realmente es una película que tiene aspectos emotivos interesantes, está bien hecha por ese lado, ¿no? Uno a veces se conmueve con estas historias y estos pasajes de la película. Yo le podría decir algo para ir disparando la cosa, ¿no? Ella no tenía ninguna intención de hacer lo que estaba haciendo. Ella no lo hacía ni como terapia ocupacional, ni laboterapia, ni quería conquistar el mundo, ni quería convertirse en una gran pintora, ni nada. Ahí no. Claro. Ahí puede ser que estuviera operando, digamos, la sublimación. Bueno, sí. Desde ya, claro. Ahí es muy interesante eso. Sí, sí. Pero hablando un poco de esto, ella comienza de chica a pintar postales a instancia de su madre, que la estimula, ¿no? Y luego Sí. ve y la gratifica el hecho de que, claro, vende sus postales. Sus postales son las vende y obtiene doble gratificación, ¿no? De unas monedas, pero por otro lado la satisfacción de su ego siendo reconocido, en contraposición a su cuerpo, ¿no? Su cuerpo es rechazado, es tomado en broma, etcétera, pero sin embargo su producción pictórica le brinda satisfacciones. Y uno podría decir... A mí hay dos frases que me impactaron, que no tienen tal vez que ver con la parte, sí, todo tiene que ver con el personaje. Cuando en un reportaje en la película le preguntan por qué pinta, ella dice que no se imagina de otra manera. Y por otro lado, dice que la vida para ella es la vida es la ventana enmarcada. Perfecto. Era su mundo ese. Exacto. Evidentemente tiene una gran vocación por el arte. El arte es lo que le da la resiliencia a ella. Yo lo sentí así en la película, ¿no es cierto? Para ella su vida era el arte, y en un momento dado, cuando le pregunta a esta señora si le puede enseñar a pintar, ella le contesta que el artista no se puede enseñar a ser artista. No estoy totalmente de acuerdo, porque el oficio y la técnica es importante para el artista, pero ella lo sentía como algo que superior al aprendizaje y a todo lo que podía suceder, algo que estaba con ella, el sentir del artista. Y los artistas eso lo sentimos que nuestra pasión está, que hacemos lo que nos agrada, que nos gusta, es parte de lo que somos parte de lo que hacemos. Y en la película lo mostraron bien, eso yo lo sentí, que ella, su pasión por el arte le daba la resiliencia para poder vivir. Bueno, viene bien este comentario porque les puedo hablar un poquito de resiliencia. El concepto de resiliencia en principio la palabra está tomada de la física, la metalurgia. Es una metáfora,
¿no? Se dio, a alguien le gustó la palabra, porque menciona la capacidad que tienen los materiales, muchos materiales, de que pese a estar sujetos a deformaciones varias, presiones y otras más, finalmente recuperan su forma. Cuando acaba la presión que sufren, las fuerzas deformatorias, digamos, esos materiales recuperan su forma. Esto le gustó a alguien que empezó a hablar de estas cosas en resiliencia y trató de aplicarlo a la conducta humana, a las motivaciones, al desarrollo de la vida humana, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿qué es esto? Son factores que pueden tener una persona que sometida a la adversidad, a efectos adversos, que ocurren como, no sé, cuando alguien agarra una esponja y la aprieta, la deforma, y de repente le hace un bollito, pero claro, afloja y la esponja recupera su forma, ¿sí? Entonces, imaginaron que muchas personas, después de sufrir efectos adversos, golpes de la vida, les pasa algo parecido, ¿sí? Y sin embargo, de pronto recuperan su capacidad, su forma, etc. Y eventualmente hasta a veces salen fortalecidos. Esto que se dice que los golpes de la vida te endurecen, te templan, etc. ¿sí? Y el que también popularmente se dice, lo que no te mata te fortalece. ¿Sí? Esto es resiliencia. El público generalmente hablaba de esto, ¿no? Que cuando decía lo que no te mata te fortalece. Ya hablaba, no hablaba de resiliencia, pero de eso se trata. Boris Cyrulnik es un neurólogo, psicoanalista, médico francés, que sufrió en su infancia el secuestro de los padres por los nazis. Creo que él también fue a parar al campo de concentración. Los nazis, por alguna razón que no recuerdo, a Boris lo rescató una familia vecina del campo de concentración y se crió con ellos. Sus padres murieron y finalmente hizo su carrera. Yo lo conocí acá hace unos cuantos años, vino a dar unas conferencias, escribió unos cuantos libros muy lindos, y tiene incluso un punto de vista como psicoanalista muy interesante, muy interesante. Y él empezó a hablar de resiliencia y empezó a comentar cuáles eran los factores que favorecían que una persona fuese resiliente, fuese más resiliente que otros. Y esto tenía que ver con que había varios factores, como por ejemplo contactos favorables con gente adulta, afecto, inteligencia, sentido del humor, la convicción y el amor a sí mismo, la seguridad sobre sí mismo. Todas estas condiciones hacían que una persona fuese más o menos resiliente. En última instancia todos somos resilientes, pero algunos más que otros, con respecto e incluso a algunos golpes de la vida, ¿no? Pues son varias las categorías de golpes que podemos recibir, son varias. Por ejemplo, estamos en una pandemia que nos golpeó a todos. Algunos somos más o menos resilientes que otros. Los menos resilientes están generando consultas psiquiátricas varias y otras cosas más. Los que están bien dotados genéticamente, su aparato inmunitario está bien desarrollado, son más resilientes que los otros. Los virus no los pueden atacar. En algún caso, los virus los atacan, se enferman un poco, pero luego se curan. Ahí hay resiliencia también, ahí hay resiliencia física. Esa resiliencia física incluso, hay factores de resiliencia que se incrementan. Por ejemplo, la vacuna. Cuando yo estoy vacunando a una persona, le estoy inyectando resiliencia, factor resiliente, porque esa persona va a estar en condiciones de estar fuerte frente al ataque del virus. Para tomar un ejemplo actual, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con Modi? Yo no... la historia no me dice cuánta resiliencia tenía, no se mide esto, ¿no? La resiliencia, según Mick, tenía que ver con algo que se llama el oxímoron. El oxímoron sabe que son figuras contrapuestas. Viene del griego. Una figura significa una cosa y lo opuesto al mismo tiempo. Entonces, en ese oxímoron, él lo refería al momento en que una persona sufre un trauma. Una persona está en su ámbito, está bien, todo bien, y de repente un golpe psicológico, social, un golpe, algo que lo afecta de manera brusca, una pérdida. Y él habla del momento en el cual esa persona reacciona a esa onda destructiva que puede percibir y surge un interrogante que es, ¿y ahora qué hago? En ese momento donde confluye la percepción del golpe y de la injuria, la pregunta se pregunta, ¿y ahora qué hago? Y ahí comienza a funcionar la resiliencia. Esa persona comienza a instrumentar aquello que le haga mitigar el daño y fortalecerse. De esto hablaba Cyrulnik muy bien, habla todavía de y es un instante, ¿no? Es un instante en el cual pareciera que se pone en marcha aquellos mecanismos que dispone el sujeto, que los va a poner en marcha para reponerse del daño que está sufriendo. Por eso hablo del oxímoron. Es un momento donde hay destrucción pero creación. Eso del oxímoron tiene que ver con es la figura retórica en literatura del oxímoron, claro, ser el contraste, ¿no? Por ejemplo, no sé, luminosa oscuridad, ese contraste que somos, nos concibe como un contraste, no como ambivalente, sino con ese contraste humano que tenemos. ¿Sí? Es más, hay gente que no se entera jamás de que cuánto resiliente es, porque no sufre el golpe. Hay gente que transcurre una vida tranquila, de lo más bien, no sabe con qué recursos cuenta. En verdad los recursos que tiene uno los establece cuando algo le pasa, ¿no? Y se tiene que defender de algo, ¿no? Entonces, frente a lo que decía Marta, la resiliencia es una condición que emana naturalmente, en principio, de una persona y que se expresa como resistencia a los golpes de la vida, como una condición que le puede permitir resistir a los golpes de la vida. En este caso, uno de los factores que tenía esta chica, Modi, era la capacidad de pintar, pero una capacidad que no era técnica, yo diría, ella era una nena, porque tenía todo el aspecto de una nena, ni siquiera físicamente se la distinguía cuando creció. Si ustedes ven la foto, parece una nenita. Ella jugaba con esto. Y la pintura, por ejemplo, ¿qué chico no agarra la pintura, un lápiz y embadurna las paredes de la casa? A cada rato los padres están luchando a veces contra eso, ¿no? En mi caso pasaba, le digo esto porque yo era muy aficionado al dibujo, al igual que Modi de chico, me encantaba el dibujar, ¿sí? Y era una capacidad que en parte tenía algo que ver con algo heredado, mi viejo pintaba y dibujaba muy bien, después mi hermano de grande descubrió lo mismo, y cuando yo no tenía un lápiz y un papel, por alguna razón, llegué a utilizar una manzana partida, cuya humedad me permitía pintar sobre una pared. Gran escándalo por parte de mi viejo. Porque las paredes quedaban embadurnadas. Entonces, Modi hacía lo mismo. En su casa, ya de grande, se pintó toda la casita, todo ese cuartito que tenía 2x2, no tiene más. Ahí vivían ellos. Se pintó todo, cubrió las paredes y los objetos de su pintura.
Con lo cual uno podría decir, ella trató de mantener aquella situación en la que estuvo feliz durante su infancia. Es como que hay un aspecto de ella que no creció nunca, ¿no? Además, sus dibujos, más allá que hoy se los puede considerar arte naif, creo que técnicamente se pueden lograr cuando alguien quiere pintar de esa manera y encuentra la técnica para hacerlo. Ella no tenía técnica para hacerlo, ella pintaba lo que pintó siempre de chiquita, ¿no? Claro. El juego que hizo desde niña y lo que la hizo feliz. Por eso cuando el hermano le tiró la caja de las pinturas, cuando empieza la película, es la desesperación de ella, ¿no? Porque eso es lo que ella amaba, el hacer. No le importaba estudiar más, no le importaba, como dijo usted hace un rato, ser alguien, no, ella quería hacer eso y nada más. Era el representar a ese niño interno. Ese era su mundo, ¿no? Sí, ¿quién quería decir algo? Ah, perdón, sí, me hizo acordar un poquito esta película donde, ¿cómo se llama? La del señor que lo invaden los nazis y tiene un niño, un chiquito, y sí. lo lleva a un campo de concentración, y él le cuenta a su hijo una La vida historia. es bella. La vida es bella. La vida es bella. Justamente el papá aquí le procura una protección a ese hijo, convirtiendo toda la adversidad en la que están viviendo, eso lo hace el papá, ¿no? Le convierte la historia en un juego, lo cual le permite significar al chico otra cosa, ¿no? Entonces,